Introducción. Se analizará la vida y obra del arquitecto David Chipperfield mediante un estudio profundo de algunas de sus principales obras. Veremos cómo es el proceso de diseño de este arquitecto, cómo le da solución a problemas arquitectónicos y cómo relaciona sus obras con su contexto. Su arquitectura es principalmente minimalista, siempre busca en sus obras un resultado muy pulcro, ya sea mediante sus emplazamientos o materiales, así como relacionarla con su contexto, siempre buscando la forma de invitar a la comunidad a formar parte de la misma. Hipótesis: conocer la obra y vida de David Chipperfield. Para esto se realizará un análisis a varias de sus obras, buscando comprender el lenguaje arquitectónico utilizado por él, ver sus soluciones a las problemáticas que pudo tener durante el proyecto y cómo ha logrado expresar su personalidad en cada una de sus obras. David Chipperfield es un arquitecto británico nacido en 1953 en Londres. Chipperfield estudió en la Universidad Kingston y en la Architectural Association School of Architecture, graduándose en 1977. Posteriormente colaboró con arquitectos como Richard Rogers, Douglas Stephen y Norman Foster. Para 1984 crear su propio estudio, David Chipperfield Architects, desarrollándose en edificación, urbanismo, así como diseño de muebles e interiores. Además, Chipperfield ha sido profesor de diseño y profesor invitado en varias universidades. Chipperfield también ha sido ganador de diversos premios, como el Premio Riva, Medalla de Oro Heinrich Tesno, World Foundation Prize in Arts y el Premio Siget, mencionar algunos. La arquitectura de Chipperfield es minimalista, basada en volumetrías sencillas y amplias, con un deber moral con el contexto, ya que considera la arquitectura debe ser un elemento de comprensión y mejora del paisaje. Además, considera que buscar la solución más racional no debe hacernos ignorar los sentimientos de los usuarios. La palabra con la que más relacionamos la arquitectura de David Chipperfield es contexto, ya que en ella recalca que tenemos que proyectar para la sociedad y tenerla a esta como cliente, por lo que muchas veces lo más interesante no es tanto la forma usada del edificio, sino la forma en que crea espacio público y que éste sea parte de la ciudad. A lo largo de su carrera, David Chipperfield ha realizado y colaborado en más de 80 proyectos, esto sin contar sus obras en diseño de muebles, siendo los más representativos el Museo River and Rowing en Inglaterra, el Museo de Literatura Moderna en Alemania, el Berlin News Museum, The Hepworth Wakefield en Inglaterra, Stones en Berlín, Museo de Arte de San Luis en Estados Unidos, Museo Jumex en la Ciudad de México y el Royal Academy of Arts Masterplan. Jacobi Studios. En la ciudad de Paderborn, al oeste de Alemania, David Chipperfield Architects ha transformado y ampliado un complejo de edificios históricos, un antiguo monasterio para una empresa familiar. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 1 a 23 grados centígrados y rara vez baja a menos de 9 o sube más de 30 grados. El área, en un radio de 3 kilómetros de Paderborn, está cubierta de superficies artificiales en un 77% y tierra de cultivo en un 20%. En un radio de 16 kilómetros, la tierra de cultivo equivale al 51% y los árboles al 25%. En un radio de 80 kilómetros, la tierra de cultivo equivale al 54% y los árboles a un 30%. El viento con más frecuencia viene desde el sur. Los manantiales están situados a las afueras del casco antiguo de Paderborn, hoy un amplio parque público atravesado por numerosos afluentes. El antiguo hospital St. Vincent's está ubicado en uno de estos afluentes. Sus terrenos bordeados por una muralla histórica, en gran parte aún existente, un conjunto de nuevas salas que van de 2 a 3 pisos, amplía la estructura del tejido del edificio histórico existente del antiguo monasterio. El orden y la organización de estos añadidos está determinado por la estructura ortogonal del histórico monasterio. Como resultado, el conjunto vuelve a aparecer como una composición autónoma de volúmenes dentro del paisaje urbano, que se destaca de los edificios de bosques perimetrales circundantes. Con la extensa preservación de la mampostería exterior, el nuevo conjunto exhibe un alto grado de continuidad histórica. Análisis conceptual. Concepto arquitectónico. Con el peso de una historia que inició en el antiguo monasterio capuchino del siglo XVII, del cual está formada la estructura de los actuales estudios Jacobi, la resolución fue compleja pero en esencia muy lógica, ya que al retirar los elementos agregados durante el periodo de posguerra, se dejó ver el esqueleto que hoy en día apreciamos.
Así se llegó al concepto en donde se mezcló toda la esencia y sensación del antiguo edificio con toda la ligereza y pureza de la arquitectura minimalista, aportando esta dualidad y contraste al espectro visual del usuario. Todo esto desembocando en intenciones e ideas generadoras que abarcan desde querer preservar la historia a través de los materiales hasta, en contraparte, querer innovar para generar sensaciones de calidez, paz y un ambiente óptimo para el trabajo. Objeto arquitectónico. Museo. Son edificios de carácter cultural que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben obras para fines de educación y estudio. Estas obras tienen un valor histórico, artístico, científico y técnico de cualquier naturaleza artística y cultural. Características de un museo. Su arquitectura debe de contemplar varios aspectos para la conservación de las obras, como la iluminación, ventilación y accesibilidad. Los espacios del museo deben de conectar con los visitantes, de tal forma que estos sigan un recorrido a través de todo el museo. Galería. Es un espacio dedicado a la exhibición, promoción y venta de arte, principalmente de pintura y escultura. Dependiendo de su carácter, en este también se pueden comprar obras de origen público. Características de una galería. Debe de contar con la iluminación adecuada para que las obras tengan el mismo nivel de exposición. Las paredes deben de estar lo más limpias posibles. Debe de tener un flujo que permita observar la totalidad de la galería. Estudio. Es un espacio dedicado al trabajo profesional de uno o varios artistas. En él se llevan a cabo todas las obras artísticas de la forma más eficiente y formal posible. Características de un estudio. Son espacios tradicionalmente pequeños, aunque estos pueden crecer dependiendo del número de usuarios. En cada uno de sus cuartos se coloca el equipo necesario para el trabajo profesional. Museo del West Bund por David Chipperfield Architects. Esta obra inició en 2013 y concluyó en 2019. Cuenta con un área de 22.000 metros cuadrados y está ubicada en Shanghái, China, frente a la orilla norte del río Huangpu. Es una nueva galería de arte que forma parte del Plan Maestro de West Bund, que prevé un nuevo distrito cultural en 9 kilómetros cuadrados de antiguo terreno industrial. Gracias a su configuración permite un mejor acceso tanto al río como al parque. La ventilación e iluminación fueron claves para el proyecto. El volumen cuenta con ventanales altos para un gran baño de luz norte por donde también ventila. El edificio consta de 3 volúmenes de galería principales, colocados en una formación de molinete alrededor de un vestíbulo central con un atrio de doble altura. Su relación con el exterior fue algo fundamental, ya que el volumen tiene vistas hacia el río, el parque y la ciudad, manteniendo siempre el equilibrio entre y con estos 3 factores urbanos. El edificio permite circular al peatón a través de él, ya que se generó una plaza para que funcionara como puente entre la orilla del río y el parque, mejorando la circulación de toda la zona. El sistema estructural es a base de columnas, castillos y losas de concreto. Cuenta con unas grandes columnas cónicas que resaltan en las entradas. Los 3 volúmenes dominantes están revestidos con un vidrio reciclado translúcido, lo que confiere al complejo una calidad opalina. El Museo West Bund es un detonador urbano que mejora su entorno y es un gran ejemplo de la arquitectura minimalista y cómo ésta se puede llevar a una gran escala para construir mejores ciudades. James Simmons Gallery. Como la nueva entrada para la isla de los museos, James Simmons Gallery desempeña un papel importante para recibir a un gran número de visitantes. La galería forma parte de un complejo de islas de museos en Berlín. Ocupa un lugar estratégico en el conjunto y desde su creación constituye el nuevo punto de acceso a la isla de los museos. El lugar destinado para la galería se encuentra frente al edificio más importante del complejo. Hablando de iluminación, el edificio está empapado de luz gracias a las ventanas de piso a techo que se extienden a lo largo del piso. La penumbra es una consecuencia inevitable de trasladar el espacio de exposición del edificio, una vez considerado el vértice del museo, bajo tierra, pero al hacerlo eleva su espacio público a una luz centellante. Para hacer que la iluminación de las salas, zonas expositivas y el auditorio del edificio sean lo más flexible posible, Zumtobel utilizó las luminarias Cieluma y arcos.
Las luminarias de techos y luma consisten en módulos cuadrados de luz textil que permiten una suave progresión de la luz desde el borde hasta el centro de la luminaria. La modulación y los vanos crean un diálogo con el Museo de Nubs. La restauración se llevó a cabo procurando realzar la materialidad de los restos y la estructura original, sin pretender imitarla. El alto pedestal de piedra del edificio refuerza la orilla del canal, sobre el cual se alza una columnata alta que expresa un piano nobile clásico. Para acceder directamente al museo a través de una puerta cómicamente pequeña, aparentemente excavada en los ladrillos cincelados que la rodean, la terraza, que está separada del interior del edificio por dos capas de vidrio que cultivan una sensación borrosa del espacio interior y exterior. Una escalera conduce desde la terraza hasta el agua, terminando con un tentador muelle de piedra que abraza los elegantes ángulos del edificio. Gran parte del nivel principal se planificó para ser accesible incluso fuera del horario de apertura de los edificios, ampliando aún más la superficie pública de la isla de los museos. 3 tramos de anchos escalones, situados entre el alargado basamento y la columnata inferior, invitan a los visitantes a entrar en el edificio. Al llegar al nivel superior, los mismos ingresan en un generoso vestíbulo, con mostradores, servicios de información, boleterías y un acceso directo al piso principal de exposiciones del Museo Pérgamo. El vestíbulo también contiene una cafetería y se abre una gran terraza que, siguiendo el eje del canal, se extiende a lo largo de todo el edificio. En la planta baja, en la parte inferior del vestíbulo de la entrada principal, se encuentra la tienda del museo, un gran guardarropa, aseos y taquillas. Los espacios de exposiciones temporales y el auditorio se encuentran en el subsuelo. En la planta baja se encuentra el lujoso conjunto de guardarropa y tienda de regalos, cuyos pisos, techos y escritorios están hechos de roble ahumado y nogal europeo, lo que emite un aire de un lujoso chalet suizo. Desde aquí, un entrepiso revestido de madera perforada. La trifecta de madera continúa con los asientos, el piso y el escenario, en forma de banco de iglesia, fundiéndose bajo un dosel de concreto ondulado revestido de roble flexible. En el sótano, el juego de sombras y la ligereza de los niveles superiores desaparecen bajo el abrumador concreto gris y el espacio de exposición temporal en forma de túnel. Museo Jumex. Ubicado en el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 303 en la Colonia Granada, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, el Museo Jumex es un proyecto con una superficie de 4.000 metros cuadrados, desarrollado por David Chipperfield Architects en colaboración con el Taller Abierto de Arquitectura y Urbanismo. Las salas de exposiciones primarias están ubicadas en los 2 pisos superiores y optimizan el uso de la luz natural gracias a los vanos laterales. Estos se encuentran entre las galerías superiores y la planta baja, por lo que permiten a los visitantes disfrutar de diversas vistas elevadas en los alrededores. El techo en forma de diente de sierra crea una geometría rítmica con luces de techo orientadas al oeste, lo que permite distribuir la luz de manera uniforme para iluminar las obras de arte y proporcionar luz ambiental para el espacio. Esta luz se puede ajustar para cumplir con los requerimientos específicos. La relación vano-macizo es muy clara en el volumen, ya que al no contar con muchos vanos, el volumen nos da la sensación de ser muy pesado, pero a la vez las columnas en el primer piso. Dominado por grandes edificios comerciales, las aberturas laterales permiten la visual del sitio hacia el exterior, el cual está delimitado por la calle principal Miguel de Cervantes Saavedra y Ferrocarril de Cuernavaca, y una propiedad adyacente al este, así como los edificios vecinos, que son el Museo Sumaya y el Teatro Cervantes. Por su forma triangular y su contexto urbano ultra saturado, este museo necesita tener un carácter fuerte, por lo que lo más interesante no es tanto la forma del edificio, sino la forma en que éste crea espacio para el disfrute público, por lo que podría describirse como un pabellón independiente. La forma en que el museo crea este espacio público se debe a que todo el edificio descansa sobre 14 columnas y se asienta sobre un pedestal elevado, lo que permite la planta baja se funcione con la plaza pública. Las circulaciones primarias son prácticamente toda el área que ocupan las galerías, ya que se priorizó que las circulaciones fueran el mismo espacio para la exposición. Sistema estructural.
Cuenta con una losa de concreto armado de 1.5 metros de espesor y una excavación de 21 metros de profundidad. Además, el edificio descansa sobre 14 columnas de 1.5 metros de diámetro, las cuales se asientan sobre un pedestal elevado, lo que permite que la planta baja se fusione con la plaza pública. El techo en forma de dientes de sierra consta de una estructura de acero soportada por una viga metálica que se apoya en los muros perimetrales del museo. Materialidad. El zócalo, las columnas, los núcleos y los plafones de planta baja y primer piso son de concreto blanco, mientras que las fachadas, el techo y los pisos, desde el pedestal hacia arriba, están hechos de travertino, una piedra natural procedente de rocas sedimentarias formadas a partir de carbonato cálcico, de origen local, específicamente de Jalapa, Veracruz. Todas las ventanas son de altura completa con marcos de acero inoxidable. Relación de espacios. El museo cuenta con 3 tipos de espacios, siendo el complementario la parte del restaurante Eno en planta baja. Como distributivos, se tiene el núcleo de escaleras que se encuentra en cada nivel. Y por último tenemos los fisionómicos, los cuales serían todo el espacio de galerías en los 3 niveles. Museo de Literatura Moderna, construido en 2006 en un área de 3.800 metros cuadrados, ubicado en Schillerher, Marsbach, Neckar, Alemania. El museo se emplaza en una meseta de roca que domina el valle del río Neckar. En el parque de la ciudad ya se encuentra el Museo Nacional de Schiller y el Museo de Literatura Alemana. El museo reacciona a su contexto elevado para formar un sendero y un parque con ayuda del Museo Nacional Schiller. Soluciones arquitectónicas. El recorrido del pabellón a través de la entrada va gradualmente ajustándose a la iluminación diurna necesaria para las exposiciones. Los materiales empleados fueron escogidos pensando en la conservación de las obras, siendo los paneles de madera los que conectan con las galerías acristaladas. Para la iluminación y ventilación, la solución usada fue de modulaciones de columnas y traves por las fachadas y cubiertas. Esto permite que la luz entre con inclinaciones. La ventilación también se controla a través de esta modulación. En la fachada, la modulación se forma por columnas de 30 por 30 centímetros, separadas 1 metro entre ellas, mientras que la modulación de la trave permite que las obras se conserven, al no permitir que sean golpeadas por la luz solar directamente. Relación bando-macizo. La modulación en la fachada hace que se formen 2 tipos de superficies. La primera es cuando las columnas se mezclan con los muros, generando una superficie plana. La segunda es cuando las columnas sobresalen de los muros para formar los pasillos. En el acceso principal, las columnas sobresalen más llegando de piso a techo. Materialidad. Los muros y techos fueron construidos con concreto gris. Para los pisos se usó piedra caliza. Esta también se mezcló con el concreto de las fachadas. La madera y cristal se usaron como elementos de separación. El uso de materiales pesados crea una sensación de un lugar duradero. Sensaciones. El museo forma un carácter fuerte. El peso de sus materiales crea un edificio sólido y duradero. Aprovecha su contexto para formar un camino que te conduce al parque, mientras se disfruta de las vistas de la colina. Dentro del museo, este te motiva a seguir su sendero, hasta terminar en el balcón final, en el que se puede apreciar el contexto en su totalidad. Partido arquitectónico. David Chipperfield forma 3 rectángulos, dividiéndolos en área pública, de exposición y privada. El partido aprovecha las construcciones ya existentes para formar sus zonas públicas y darle una mayor área al espacio de exposición. Esto forma en el partido 4 ejes compositivos verticales y horizontales. Circulaciones. Las circulaciones principales se forman por el recorrido del museo, desde el acceso hasta el balcón final, mientras las secundarias se dan a través del resto de espacios públicos. Sistema estructural. Su sistema está formado por losa de cimentación, columnas y muros de carga, y como cubierta losa maciza. Relaciones y espacios. Las salas de exposición son los espacios fisonómicos. Los servicios y parques públicos forman los espacios complementarios. Finalmente, los pasillos funcionan como espacios distributivos. Conclusión general. Durante el proceso de esta investigación, hemos desarrollado un nuevo sentido. Nuestro sexto sentido se ha formado en base a una palabra: minimalismo. Gracias a esta ahora... Conclusión. El trabajo de David Chipperfield nos demuestra, a mi parecer, cómo la simplicidad en la arquitectura tiene una gran belleza y valor,
además de que en todos sus proyectos se puede ver la intención de abrir y relacionar los espacios con el exterior. Construye ciudad de una manera muy limpia y pura. Para mí sus espacios son un respiro en las ciudades. Es un gran arquitecto y sobre todo un gran maestro del cual Con seguro esta seguiré investigación aprendiendo. hemos aprendido sobre el estilo arquitectónico de David Chipperfield. Hemos visto cómo soluciona sus proyectos de forma limpia y eficiente, cómo aprovecha el contexto en el que trabaja para darle un mayor detalle tanto visual como funcional a todo lo que hace. David Chipperfield busca que la gente se meta en sus obras. Emocionalmente, él considera que para que una obra sea buena, debe de provocar sentimientos en los usuarios que lo usarán, lo que provoca que su arquitectura sea más llamativa y probablemente más duradera. Concluida esta investigación, hemos aprendido que en el desarrollo de la arquitectura lo estético no siempre es lo más importante, que diseñar no es solo crear algo diferente, sino que hay todo un contexto que respetar y que integrar, así como una sociedad a la cual hay que incluir, porque la arquitectura crea historias e incluso sentimientos, pero esta también tiene que respetar los ya existentes. David Chipperfield tiene como base estos aspectos, y aunque puede no sean tan evidentes a primera vista, si nos detenemos a analizar las obras realizadas a lo largo de su carrera, podemos ver remarcados cada uno de estos aspectos. La arquitectura de David Chipperfield se caracteriza por el rigor de un trazo limpio, de referencias innecesarias. Define su arquitectura con rigurosa regularidad, mediante las líneas afanosas por alcanzar un sentido atemporal. Sus proyectos intentan superar las circunstancias traumáticas urbanas y en pos formalizar arquitecturas duraderas. Sus obras son portadoras de una apariencia delicada que testimonia su habilidad constructiva y un respeto por el trabajo artesanal. Prefiere una actitud conservadora que se posiciona lejos de generar una arquitectura consumible, vendible para los medios, que crea una especie de marca.